Bendiciones, espero que se encuentren muy bien, firmes en el Señor y firmes en su palabra. Continuando con la lectura total de la Biblia, en el día de hoy veremos un libro que personalmente tiene un significado especial para mí, ya que cuando me volví creyente, hace como unos 7 años, Dios puso en mi corazón un profundo deseo de conocer la verdad, por lo que la Biblia se volvió el fundamento de mi vida y pasaba muchas horas cada día con ella. Y como suelen hacer algunas de las personas, cuando buscaba alguna respuesta o dirección de parte de Dios, abría la Biblia en un lugar al azar y ponía el dedo en alguna página sin mirar, y después veía y leía qué me había tocado. Y me acuerdo que en esos primeros meses solía salirme casi siempre el libro de Esdras, y obviamente yo no entendía nada en ese momento, ya que desconocía el contexto y no estaba familiarizado tampoco con la historia del pueblo de Israel. Una vez que terminemos con el resumen de este libro, en el video de hoy, les comentaré lo que Dios quería decirme en ese entonces, además de algunas enseñanzas que podemos rescatar de la vida de este sacerdote y de las situaciones que tuvieron que atravesar el pueblo de Dios en este libro. Antes que nada, para poder entender mejor lo que veremos hoy, recordemos lo que vimos anteriormente en el libro de Crónicas, en donde vimos el reinado de David, la organización del culto, el templo y el declive hasta el juicio de Dios que los llevó cautivos a Babilonia. Pero el último versículo de Crónicas dice así: Ciro, rey de Persia, dio un decreto para que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo de Dios. Algo que no comenté en ese video es que durante el libro de Reyes y Crónicas, Dios levantó profetas para intentar volver los corazones de los hombres al arrepentimiento y a la obediencia a los mandamientos de Dios, recordándoles las advertencias que estaban escritas en el libro de la ley de Moisés. Y uno de esos profetas fue Jeremías, quien profetizó que el pueblo pasaría 70 años cautivos en Babilonia. Y así comienza el libro de Esdras. Después de 70 años de exilio en Babilonia, Dios abre las puertas para que su pueblo regrese a casa. El libro de Esdras tiene 10 capítulos y es una historia de restauración, de gracia, pero también de lucha y santidad. Hoy vamos a conocer este libro, entender qué ocurrió y sobre todo, aprender de un hombre que amó tanto la palabra de Dios que la bondadosa mano del Señor siempre estuvo sobre él. Bien, en el primer capítulo, Dios despierta el espíritu del rey Ciro, quien permite que los judíos regresen a Jerusalén para edificar el templo de Dios. Y no solo despertó Dios el espíritu de este rey, sino que también el del pueblo para que fuesen a Jerusalén a construir el templo. Y con ellos también envió a Jerusalén las cosas que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había sacado del templo cuando conquistó Jerusalén. En el capítulo 2 se enumeran los jefes de familias, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo que subieron del cautiverio. Volvieron alrededor de unas 42.000 personas, sin contar sirvientes y animales. Y como algunos no pudieron comprobar su genealogía, fueron excluidos del sacerdocio hasta tener confirmación. En el capítulo 3, a pesar del miedo a los pueblos vecinos, levantan el altar y comienzan a ofrecer sacrificios a Dios. Celebran la fiesta de los tabernáculos y colocan los cimientos del templo con gran júbilo, aunque también con llanto de los ancianos que recordaban el templo anterior. En el capítulo 4 comienzan los problemas. Se menciona a un grupo llamado los enemigos de Judá y Benjamín. Estas personas eran habitantes de la región que había quedado después del exilio, y también pueblos extranjeros que el imperio asirio había trasladado a ese lugar siglos antes, gente de Babilonia, de Cuta, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Parte de este grupo eran personas que se habían mezclado con los judíos que no fueron exiliados, formando lo que más adelante se conocerá como los samaritanos. Estos enemigos intentan primero unirse al proyecto, diciéndoles: porque como ustedes, nosotros también buscamos a su Dios y a Él ofrecemos sacrificios. Sin embargo, los jefes de los que regresaron no dejaron que ellos se unieran a la reedificación del templo, así que este grupo intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran más la casa de Dios, y consiguieron que la obra se detuviera al enviarles carta a otro rey que había asumido en lugar de Ciro. Y ahora les hago la siguiente pregunta: ¿adoraban estas personas al mismo Dios o solo aparentaban? Así también nosotros debemos de cuidarnos de personas así, y aún nosotros mismos debemos cuidarnos de caer en este peligro. Si ellos realmente hubiesen sido pueblo de Dios, jamás hubieran hecho que la obra se detuviera, por lo que los frutos de estas personas
mostraron que el árbol no era bueno, porque como nos enseñó Jesús, el árbol se conoce por su fruto, no por sus palabras. Continuando, en el capítulo 5, los profetas Ageo y Zacarías profetizan animando al pueblo. Zorobabel y Jesúa reinician la construcción del templo y los gobernadores de la región escriben al rey Darío para verificar si este proyecto era legal. Por lo que en el capítulo 6 se halla el decreto original de Ciro, el del capítulo 1, Darío confirma el permiso y ordena que no se moleste más a los judíos. Finalmente, en el año 6 de su reinado, el templo es terminado y se celebra con gran gozo la dedicación del templo y la Pascua. En el capítulo 7, años después, aparece Esdras, sacerdote y escriba experto en la ley. Se nos dice que la mano de Dios estaba sobre él, porque había preparado su corazón para estudiar, cumplir y enseñar la ley de Dios. El rey Artajerjes le da una carta de autoridad y le permite llevar oro, plata y ofrendas para el templo, por lo que Esdras se prepara para partir hacia Jerusalén con un nuevo grupo de exiliados. En el capítulo 8, así como en el capítulo 2, se detalla la lista de los que lo acompañan. Tenían por delante un viaje muy peligroso, ya que subían a Jerusalén con gran cantidad de riquezas para construir el templo, pero confían en Dios en lugar de pedir escolta militar. Así que ayunan y oran antes de partir, Dios los guarda y llegan sanos y salvos y entregan las ofrendas y sacrifican holocaustos a Dios. En el capítulo 9, Esdras se entera de que muchos, e incluso líderes, se habían unido en matrimonio con mujeres de naciones paganas, trayendo consigo también sus ídolos. Se rasga las vestiduras y ora con gran angustia en su corazón y reconoce la gran misericordia de Dios a pesar del pecado del pueblo. En esta oración hace memoria de cómo Dios los expulsó de la tierra por desobedecer sus mandamientos e ignorar a sus profetas. También recuerda cómo Dios en su misericordia los había traído de vuelta y les permitió construir el templo, y a pesar de eso, volvieron a desobedecer y mezclarse con el pueblo que les rodeaba. Por lo que en el último capítulo, el capítulo 10, bajo la dirección de Esdras, el pueblo hace un pacto de arrepentimiento y se organiza una investigación para revisar cada caso. Algunos se separan de sus mujeres extranjeras y el libro termina con una lista de aquellos que tomaron esta decisión. Y eso sería todo por este libro. Ahora, volviendo a lo que les comentaba al principio, de que siempre me salía Esdras cuando buscaba dirección de Dios en mis primeros meses de convertido, Dios quería decirme en ese momento que Él estaba tratando con mi vida y estaba restaurando el templo en donde habitaba su espíritu. Y así como el pueblo de Dios enfrentó oposición, yo también estaba atravesándola. Pero de igual manera que no pudo ser detenida la obra en el tiempo de Esdras, así tampoco puede ser detenida, como dice el pasaje, ¿no?, tan conocido de que Dios perfeccionará la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y no hay nada que nuestros enemigos puedan hacer para detenerla. La historia de Esdras nos muestra que no basta con reconstruir solamente lo exterior, sino que la verdadera restauración comienza en el corazón del pueblo. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día en cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo. Si este video les sirvió, no olviden suscribirse y darle al botón de me gusta. Nos vemos si Dios permite en el siguiente video. Bendiciones y paz del Señor.